Episodio 1. La primera noche y el crucifijo mojado. La primera noche que Clara pisó el convento de Santa Rebeca, el aire olía a humedad, incienso viejo, y algo más, algo rancio, como el sudor de un secreto que llevaba años escondido entre esas piedras frías. Ella no vino por fe, vino por huida. Huía de un pasado carnal, de amantes sin rostro, de noches sin redención. Se decía a sí misma que orar sería suficiente, que el silencio de los muros y la pureza de los rezos apagarían las brasas que aún ardían bajo su piel. Pero a veces, el silencio grita más fuerte que el deseo. Aquella noche, Clara no podía dormir. Los cánticos de las monjas aún flotaban en los pasillos como fantasmas sonoros. Se levantó, descalza, con el camisón blanco pegado al cuerpo por el sudor. Caminó por el corredor hasta la pequeña capilla, guiada por una fuerza que no entendía, y entonces lo vio, un crucifijo colgado al fondo, iluminado por una única vela que parpadeaba como si temiera ser vista. No era un crucifijo ordinario. El cuerpo de Cristo estaba torcido, y sus ojos parecían aún húmedos. El madero tenía vetas oscuras, como si hubiese absorbido lágrimas o sangre. Clara se arrodilló sin pensar, cerró los ojos, empezó a orar, pero su lengua, sin aviso, salió entre sus labios y rozó la cruz. Fue un gesto breve, instintivo, como besar algo sagrado, pero al contacto con la madera, un escalofrío le recorrió la espalda hasta el vientre. Sintió un sabor metálico, casi dulce, y sin saber por qué, lamió de nuevo. Despacito, con devoción, una gota cayó. No supo si era cera o sangre, pero la dejó caer sobre su lengua. Ella no sabía que desde el confesionario, una figura la observaba, quieto, respirando apenas, como si el pecado se alimentara del silencio. Cuando volvió a su celda, las rodillas le sangraban, y no recordaba haberse caído. Se durmió con el crucifijo clavado en la memoria, y con una frase que no era suya sonando en su mente. Algunas oraciones se recitan con la boca, otras. Episodio 2. El pecado se pega al alma, no a la piel. Dicen que en los conventos, los pecados no desaparecen, solo aprenden a disfrazarse de oración. Clara despertó con la lengua seca y un sabor a hierro aún latiendo en su boca. Se incorporó con lentitud, el camisón pegado al cuerpo, las sábanas arrugadas como si hubiese luchado contra algo invisible durante la noche. No sabía si lo que había hecho frente al crucifijo fue un sueño, una alucinación, o el primer paso hacia la redención más oscura. Esa mañana, el desayuno fue más frío de lo habitual. Las monjas hablaban poco, pero una de ellas, una anciana de mirada opaca y manos siempre húmedas, se le acercó y murmuró algo casi inaudible. Cuando una mujer lame la cruz, ya no reza como antes. Clara se quedó helada. No respondió. No tenía cómo. El recuerdo aún ardía en sus labios. Las horas pasaron lentas, entre rezos, limpieza y silencio. Pero en el corazón de Clara, algo se agitaba. Un deseo que no era carnal ni divino. Era algo nuevo, algo entre ambos. Esa tarde, al pasar por el pasillo del ala norte, escuchó voces, murmullos suaves, entrecortados. Se asomó al oratorio. Allí estaba Sor Elena, una de las monjas más jóvenes y recatadas, arrodillada frente al mismo crucifijo. Sus labios temblaban, sus manos se aferraban al madero con fuerza y sus mejillas brillaban de sudor. Pero no rezaba, gemía. Clara retrocedió, sin hacer ruido. Su corazón golpeaba como tambor de guerra. No era la única, no era la primera. La cruz tenía historia y hambre. Esa noche, Clara volvió a la capilla, no por curiosidad, ni siquiera por devoción. Volvió porque algo en su alma, o tal vez en su carne, se lo exigía. Se arrodilló de nuevo. Esta vez no cerró los ojos. Miró directamente al rostro torcido del Cristo, y con una mezcla de culpa y entrega, acercó los labios y lamió la madera una vez más. La cruz estaba tibia, viva,
como si palpitara. Episodio 3. La oración entre gemidos prohibidos. Esa noche, el viento no entró por las ventanas, entró por las grietas del alma. Clara caminaba descalza, con el camisón blanco ondeando como una vela encendida en plena tormenta. Nadie la detuvo, nadie la vio, como si el convento entero se hubiese rendido al sueño o al mismo demonio. La capilla estaba a oscuras. Solo una llama temblorosa sobre el altar resistía la sombra. Y allí, como siempre, la cruz, esperándola. Clara no rezaba con palabras. No hacía falta. Cada paso suyo era una súplica. Cada temblor de su respiración, un amén. Se arrodilló. El frío del mármol le mordió las rodillas, pero no le importó. Acarició el crucifijo. La madera estaba húmeda, pero no por el rocío. Era como si alguien más ya la hubiera lamido. Su lengua salió de nuevo, temblorosa, pero decidida. Y esta vez, no fue una caricia breve, fue un rezo completo, con los ojos cerrados. Clara lamió el crucifijo desde la base hasta los pies ensangrentados del Cristo tallado, sintiendo que cada trazo con su lengua encendía algo antiguo y sagrado dentro de ella. Entonces lo escuchó, un gemido. No era suyo, no era humano, era un lamento ahogado, largo, salido de la mismísima madera. Y con él, el crucifijo tembló. Clara retrocedió, pero no huyó. El temblor no era violencia, era necesidad. ¿Qué eres tú?, susurró entre jadeos. La cruz no respondió, pero el Cristo esculpido parecía mirarla. Sus labios, ligeramente entreabiertos, como si esperaran una respuesta o un beso. Clara acercó la boca. Esta vez, no por impulso, lo hizo por fe. Y justo cuando sus labios rozaron la boca del Cristo, una fuerza invisible la empujó contra el suelo. No cayó con dolor, cayó con entrega. El camisón subió por sus muslos y una ráfaga caliente le acarició la piel. Desde las paredes, una voz masculina, ronca, quebrada, celestial, susurró: orar. Episodio 4. El diario de la monja desaparecida. El amanecer en el convento no trajo paz, trajo cenizas en el alma. Clara despertó con la boca seca, los labios agrietados y un cosquilleo ardiente en la punta de la lengua, como si la cruz que lamió la noche anterior hubiese dejado una espina invisible bajo su piel. Intentó rezar, pero cada palabra se convertía en un gemido, cada Ave María, en una caricia interna. Fue en ese estado de inquietud santa que decidió limpiar su celda, o quizás fue la cruz la que la guió hasta allí, debajo del colchón. Tocó algo extraño, una tabla suelta. Al levantarla, encontró una tela enrollada, polvorienta, y dentro, un cuaderno antiguo, con páginas amarillentas y olor a incienso rancio. Un nombre escrito a mano: Sor Magdalena. Clara lo abrió con dedos temblorosos. Las primeras líneas parecían un simple diario espiritual. He llegado al convento buscando silencio, pero aquí, el silencio gime. A medida que leía, las palabras se volvían más oscuras, más íntimas. Me arrodillé ante la cruz y sentí su madera tibia. La lamí sin saber por qué. Y entonces, escuché el nombre de un ángel que ya no pertenece al cielo. Clara tragó saliva. Sus dedos recorrían las letras como si fueran piel viva. No soy la única. Cada generación de novicias deja su lengua en esa cruz. No por deseo, sino por llamado. El que una vez la amé, no olvida jamás. La última página estaba manchada, no de tinta, sino de sangre. Si estás leyendo esto, es porque ya lo hiciste. No temas, no huyas. La cruz no se deja amar por cualquiera. Ella elige, y tú has sido elegida. Clara cerró el cuaderno de golpe. El aire en la celda se volvió espeso. Las paredes parecían respirar, y desde el pasillo, alguien, o algo, arrastraba los pies hacia su puerta. No había pasos, solo un sonido húmedo. Episodio 5. Cuando el deseo se confunde con fe. Dicen que el deseo y la fe no pueden habitar el mismo cuerpo.
Pero Clara era el incendio de ambos. Desde que leyó el diario de Sor Magdalena, todo cambió, no solo dentro de ella, sino en el aire, en los muros, en las miradas. El convento ya no era un lugar de recogimiento, era un altar al deseo disfrazado de devoción. Las otras monjas la evitaban, no por miedo, por envidia. Había algo en su forma de caminar, de mirar el cielo, de persignarse, como si cada gesto suyo llevara el roce de una lengua invisible. Ese día, llegó al convento un nuevo sacerdote, joven, sereno, Padre Elías, con manos puras, voz grave y una mirada que temblaba al verla. Clara no lo buscó, él la encontró, en la capilla, de rodillas, con los labios aún rojos por el roce del crucifijo. «¿Estás bien, hija?», le preguntó con voz rota. Ella lo miró, directo, como quien atraviesa el alma con los ojos. «He estado rezando, padre, cada noche, hasta que la fe me tiembla en la lengua». Él tragó saliva, el sudor le bajó por la frente como si ya supiera, pero no dijo nada, solo se alejó, confundido, excitado. Esa noche, Clara volvió a la cruz, no en la capilla. La cruz ahora habitaba su celda, aparecía donde ella la necesitaba, desnuda bajo el camisón. Se arrodilló una vez más, pero esta vez no lamió en silencio, gemía, oraba entre suspiros. «Dios mío, si esto es deseo, déjalo arder. Si esto es fe, que me consuma». Y entonces, oyó su voz, la misma del otro lado de la madera. «¿Quién dijo que no puedo habitar en el placer? Yo fui carne, yo fui lengua, yo también gemí». Clara se cubrió la boca para no gritar, pero no de miedo, de éxtasis. En ese momento, Padre Elías golpeó la puerta, no como sacerdote, sino como hombre. «Clara, ¿estás rezando?». Episodio 6. Las lenguas muertas que ella susurraba. Desde aquella noche, Clara ya no hablaba como antes. Las palabras comunes le sabían insípidas. Ahora, cuando oraba, su voz se quebraba en sílabas extrañas, lenguas antiguas, rotas, casi extintas, pero llenas de un poder que hacía temblar las paredes. Padre Elías fue el primero en notarlo. La encontró una mañana frente al altar, sola, con los brazos abiertos y el rostro cubierto de lágrimas. «Eli, Eli, lama sabactani», susurraba ella, con los ojos en blanco. No eran frases aprendidas, no eran citas bíblicas, eran rezos vivos, como si su boca se hubiese convertido en un canal para algo que ya no hablaba desde el cielo, sino desde más abajo. Padre Elías se arrodilló junto a ella, pero su cuerpo no resistía. Cada vez que Clara hablaba en esa lengua imposible, él sentía una presión en el pecho, una mezcla de deseo, culpa y temor. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz quebrada. Clara lo miró, pero sus ojos no eran los mismos, oscuros, profundos, como si albergasen siglos de secretos no confesados. «No lo sé, padre», respondió en un susurro. «Solo brotan de mí, como si la cruz me hablara desde dentro». Esa tarde, varias monjas la observaron en el claustro. Sus labios se movían sin sonido, pero las plantas se marchitaban a su paso, y una paloma cayó muerta justo cuando Clara elevó una oración silenciosa al cielo. Una de las hermanas mayores corrió al archivo secreto del convento. Allí, entre textos prohibidos por el Vaticano y páginas que olían a azufre, encontró un manuscrito, Lenguas de los caídos, usadas por las mujeres marcadas, aquellas que bebieron del madero maldito, y hablaron la lengua de los que fueron expulsados del Edén. Clara estaba marcada, no con tinta, con verbo. Esa noche, Padre Elías volvió a buscarla, no como confesor, sino como pecador. La encontró desnuda, de espaldas. Episodio 7. El confesionario que tembló cuando ella entró. El confesionario del convento había resistido siglos de secretos, lágrimas, culpas, jadeos, pero nunca,
una oración como la de Clara. Era domingo. Las campanas no sonaban. El cielo estaba inmóvil. Clara caminó hacia el confesionario con la misma calma con la que un cordero se entrega al altar. Pero ella no era cordero. Era fuego disfrazado de fe. Padre Elías ya la esperaba dentro. Sus manos temblaban, escondidas bajo la sotana. Había soñado con ella, con su voz, con sus lenguas imposibles, y aunque se confesaba preparado, su alma sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría volver. Clara se arrodilló al otro lado del muro de madera. El pequeño enrejado tembló al primer suspiro. «Padre, he pecado», susurró, con una dulzura que helaba el aire, pero no con la carne, con la fe. Elías tragó saliva. No podía verla, pero la sentía. El olor de su piel, el eco de su lengua. «¿Qué pecado, hija mía?» Silencio. Y luego, palabras. Pero no en español, no en latín. Una lengua rota, antigua, dulce y cruel a la vez, brotó de los labios de Clara. Y el confesionario crujió. Las maderas gimieron como si estuvieran vivas. El suelo vibró, y una paloma, posada en la ventana cercana, cayó muerta al instante. Elías retrocedió. Sus ojos se abrieron como quien ve la sombra de un ángel maldito, pero no huyó. Se arrodilló, como si su deber no fuera salvarla, sino obedecerla. «¿Quién te enseñó esas palabras?» Clara sonrió al otro lado de la reja, y con voz dulce, dijo: «Nadie. Las traigo en la lengua. Nacieron conmigo, pero despertaron cuando lamí la cruz. La cruz. Esa cruz maldita. Ese madero que goteaba deseo y castigo». De pronto, Clara metió 2 dedos por el enrejado. Tocaron los labios de Elías. Y en ese instante, todo el confesionario se estremeció. «Bésame, Padre, y sabrás lo que siente Dios cuando una mujer ora con la lengua». Elías no resistió. Besó sus dedos. Y un destello rojo cruzó la capilla. Una mancha apareció en la pared del confesionario. Episodio 8. El placer que dolía como castigo. La cruz ya no era un símbolo. Era un cuerpo, una presencia. Un altar de carne que respiraba al ritmo de Clara. Desde aquella noche en el confesionario, algo dentro de ella se había abierto y no cerró más. No dormía, no comía, solo gemía en sus rezos, como si cada palabra fuese un látigo que le arrancara el alma por la boca. Las otras hermanas la oían desde sus celdas, mordiendo sus rosarios con fuerza, entre el horror y la envidia, porque sabían que Dios ya no las escuchaba a ellas, escuchaba solo a Clara, y Él respondía. Su cuerpo comenzó a cambiar, no en apariencia, sino en sensibilidad. Cada roce del aire era un orgasmo contenido, cada gota de agua bendita en su piel era una herida sagrada. El placer se volvió un idioma nuevo, uno que dolía. Una noche, mientras se arrodillaba frente al crucifijo, ese que seguía apareciendo en lugares distintos, como si tuviera voluntad propia, Clara comenzó a orar entre lágrimas. Pero no era tristeza, era exceso. El placer se había vuelto tan inmenso que desgarraba. «No puedo más», susurró con la lengua pegada a los pies ensangrentados de la cruz. «Me ardes por dentro, me castigas con tu amor». Y entonces, del crucifijo brotó una gota de sangre, tibia, espesa, cayó sobre su frente, y la visión llegó. Vio un cielo que no era azul, sino rojo. Vio ángeles encadenados, gimiendo como monjas en éxtasis. Vio a Cristo, crucificado no por nuestros pecados, sino por su deseo, por haber amado con el cuerpo a una mujer que lamía mientras rezaba. Clara despertó desnuda, tendida sobre el altar. A su alrededor, candelabros encendidos, y Padre Elías, de rodillas, llorando. «He visto lo mismo», dijo él, con la voz quebrada. «Lo que llevas dentro es un evangelio nuevo, uno que no se predica, se gime». Ella lo miró, no como una mujer mira a un hombre, sino como una profetisa mira al primer creyente. «Entonces escríbelo, Padre».
con tu cuerpo, con tu lengua, con tu dolor. Y mientras él se acercó. Episodio 9. La estatua que la miró gemir. El convento ya no respiraba oración, respiraba a ella. Cada piedra, cada vitral, cada rincón, guardaba el eco de sus gemidos como si fueran salmos secretos. Y en el centro de todo, la estatua del Cristo Redentor, esa que colgaba sobre el altar mayor, impasible durante siglos. Hasta ahora. Esa mañana, Clara entró al templo descalza, vestida solo con su camisón translúcido, aún húmedo por el sudor de la noche. Las otras monjas, ocultas entre las sombras, la observaban con miedo y deseo. Había algo en su andar, en su respiración, como si el Espíritu Santo hubiese encontrado una carne demasiado viva para habitarla. Se arrodilló frente a la estatua, miró los ojos tallados en mármol, y por primera vez, la estatua parpadeó. Sí, el Cristo Redentor la miró, no con juicio, no con misericordia, con hambre. Clara cerró los ojos y empezó a rezar, pero ya no con palabras, solo con la boca entreabierta, la respiración agitada, las manos abiertas sobre el suelo frío, y el alma expuesta como un altar. Desde el coro, Sor Teresa, la más antigua del convento, sintió una corriente caliente entre las piernas y cayó de rodillas, temblando, mientras murmuraba: «Ella está abriendo los cielos». En ese instante, la estatua comenzó a llorar, no lágrimas claras, sino sangre. La sangre bajaba por el rostro de mármol, deslizándose hasta los pies, y una gota cayó justo sobre los labios de Clara. Ella la lamió sin miedo, sin asco, como quien recibe la comunión más sagrada, y al hacerlo, algo se activó. El Cristo de mármol gimió. No fue una grieta, fue un lamento real, carnal, profundo. Toda la iglesia tembló, los vitrales explotaron hacia afuera, las velas se apagaron, y el órgano comenzó a tocar solo, una melodía antigua que nadie había escuchado jamás, pero que todas las monjas conocían. Un canto que no se canta con voz, sino con el cuerpo. Padre Elías entró justo en ese momento. Vio a Clara, desnuda de rodillas. Episodio 10. El vientre donde ardía la fe. El cuerpo de Clara ya no le pertenecía. Era templo, era altar, era profecía en carne viva. Desde la noche en que lamió la sangre del Cristo viviente, algo dentro de ella comenzó a crecer. Una sensación caliente, palpitante, que no venía del alma, sino del vientre. Los días pasaban y su piel brillaba como ungida en aceite. Su andar se volvió más lento, su respiración más profunda. Las demás monjas no hablaban, solo la seguían con la mirada, como animales hipnotizados ante el fuego. Nadie se atrevía a tocarla, ni siquiera Dios. Una madrugada, Clara despertó sobresaltada, sus manos sobre el vientre, sus muslos húmedos, y bajo el ombligo, un ardor suave, constante, como si una llama dormida danzara en su interior. Se incorporó, abrió su camisón, y allí, en medio del silencio, lo sintió, un latido, pero no como el de un feto, no era humano, era divino. Clara no había estado con ningún hombre, solo con la cruz, y ahora, su cuerpo hablaba el idioma de la creación. Aquella tarde, Padre Elías la encontró en el invernadero del convento, desnuda entre lirios marchitos, con el vientre levemente abultado y los pezones oscuros como cirios bendecidos. «Estoy gestando algo», susurró ella, «pero no es un hijo, es una palabra». Elías se arrodilló, temblando, acercó el oído al vientre de Clara, y escuchó, no un llanto, no un corazón, sino una oración pronunciada desde dentro, en la lengua de los ángeles desterrados, una lengua sin vocales, hecha de suspiros, de crujidos, de placer. «Esto no es posible», murmuró el sacerdote, retrocediendo. Clara lo tomó del rostro con ternura, con una fuerza dulce e innegable. «¿Y acaso la fe lo es?»,
Se besaron, no por deseo, por revelación. Y mientras, episodio 11, la cruz sangrienta que lamió la última noche. Esa noche, el convento no durmió, ni las paredes, ni las monjas, ni siquiera Dios. La luna, rojiza como una herida abierta, colgaba inmóvil sobre el tejado, y en la capilla, la cruz había bajado sola del altar. Allí estaba, en el centro del templo, erguida, sangrante, goteando desde las astillas, temblando como un corazón expuesto. Clara lo supo, sin que nadie se lo dijera. Esa sería su última noche con ella. Entró en silencio, desnuda bajo la túnica blanca que apenas cubría su vientre ya pronunciado. Las sombras se apartaban a su paso, como si la reconocieran como algo más que humana, más que santa, más que mujer. Padre Elías la observaba desde el coro, con el rostro entre lágrimas. Sabía que no debía intervenir. Sabía que lo que ocurriría esa noche no era suyo, era del cielo o del infierno. Clara se acercó a la cruz con ternura, como quien se despide de un amante o de un altar. Se arrodilló y sin pronunciar palabra, comenzó a lamer, desde la base hasta los clavos, desde las gotas secas hasta la sangre fresca que aún brotaba. Cada trazo con su lengua era un versículo nuevo, un evangelio que no necesitaba papel, porque se escribía en su piel. La cruz gimió, no con sonido, con luz. Una grieta se abrió en el techo de la capilla, y de ella descendió una lluvia suave, cálida, compuesta de cenizas y pétalos negros. Clara alzó el rostro, abrió la boca, y recibió la última revelación. No seré madre de un niño, susurró, seré madre de una palabra que arderá en las bocas que aún rezan de rodillas, pero con la lengua dormida. En ese instante, la cruz comenzó a romperse, no por debilidad, sino por parto. Una explosión silenciosa llenó el templo, los vitrales cayeron, las velas se apagaron, y las estatuas lloraron. Cuando todo terminó, Clara yacía en el suelo, cubierta de sangre y luz. La cruz, hecha astillas, pero una astilla larga, fina, aún húmeda, permanecía junto a su boca. Episodio 12. El silencio que gritó su nombre en la oscuridad. El convento de Santa Rebeca amaneció en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era uno espeso, grave, como si el mundo contuviera el aliento, esperando un grito. Clara había desaparecido. Su celda estaba vacía, la cama intacta, las sábanas aún calientes, pero ni una sola huella, ni una gota de sangre, ni una cruz, solo una astilla, colocada en el centro de su almohada, y bajo ella, escrita con tinta negra, o tal vez con su propia sangre, una frase: donde la lengua gime, allí nacerá el verbo. Padre Elías fue el único que no lloró, no porque no la amara, sino porque sabía que no estaba muerta. Clara no pertenecía ya a este mundo. Esa misma noche, en la capilla, las estatuas comenzaron a inclinarse, no por viento, por reverencia. La imagen del Cristo Redentor, ahora sin ojos, sangraba desde las cuencas vacías, pero nadie huía, nadie gritaba, porque todas sabían lo que venía. A medianoche, una presencia recorrió los pasillos, invisible, pero inconfundible. Una de las monjas, Sor Emilia, la muda del convento, fue la primera en sentirlo. Se despertó con la lengua temblando, y por primera vez en su vida, habló, gritó, pero no un nombre cualquiera, sino su nombre, Clara. Las puertas del convento se abrieron solas. Una ráfaga oscura entró, encendiendo las velas de los altares sin tocar sus mechas. Los crucifijos temblaron en las paredes, los rosarios se rompieron uno por uno, y entonces, todas escucharon, no una voz, no un canto, un silencio tan absoluto, que gritaba con el eco de todas las lenguas que lamieron esa cruz, con el gemido de cada oración prohibida, con la vibración del vientre donde ardió la fe.
padre Elías cayó de rodillas en medio del claustro, las manos alzadas al cielo sin estrellas. Ella se ha ido, dijo, entre lágrimas. Pero su palabra acaba de nacer. Y justo en ese instante, el suelo se agrietó bajo el altar mayor. De la grieta brotó una luz roja, palpitante, como si una placenta divina se abriera ante los ojos del mundo.